Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos aquí este día para estudiar este magnífico libro de Génesis. Pedimos, Padre, la presencia de tu Espíritu Santo. Abre nuestras mentes y corazones para recibir tu mensaje. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero extenderle a todos los presentes un saludo muy cordial y una bienvenida a este seminario especial, Descubriendo los Misterios de Génesis. En nuestro tema de hoy vamos a analizar algunos aspectos introductorios sobre el libro de Génesis. Lo primero que quisiera decir es que la palabra Génesis significa comienzos u orígenes. Es decir, el libro de Génesis tiene que ver con los comienzos o con los orígenes. Examinando el libro nos damos cuenta que el libro nos habla de varios comienzos. Por ejemplo, nos habla del comienzo del cosmos, de la atmósfera, de las aguas, de la tierra, de lo que se llama el cosmos. Nos habla también del origen de la vida, el origen de las plantas, el origen de los animales, el origen del hombre, el origen de la mujer, el origen del pecado, el origen de la muerte, el origen de la redención o de la salvación, el origen de las naciones. El libro de Génesis hasta nos habla del origen del conflicto entre los árabes y los judíos. Es decir, el libro de Génesis nos presenta en toda su gloria los orígenes de la mayoría de las cosas que nosotros conocemos hoy en el planeta Tierra. Quiero decirles algo en cuanto a la cronología del libro de Génesis. El libro de Génesis relata los primeros 2500 años de la historia del planeta Tierra. Inclusive en Génesis hay algunos relatos que no se encuentran registrados en ningún otro lugar histórico. Por ejemplo, ustedes no van a encontrar en excavaciones arqueológicas la historia de Caín y Abel, la historia de la Torre de Babel, la historia del diluvio como se encuentra en la Biblia, aunque hay otras historias diluviales. No van a encontrar registrado en la historia ninguno de estos eventos de Génesis 1 al 11. Es decir, el libro de Génesis nos presenta de una forma fidedigna, fiel, la historia del planeta Tierra durante sus primeros 2500 años. El libro de Génesis presenta una cronología corta del planeta Tierra. Lo que quiero decir es que el libro de Génesis no reconoce la validez de la teoría de la evolución. Aún el Papa Juan Pablo II, quien era muy admirado por muchas personas en el mundo, dijo que la teoría de la evolución es más que una mera teoría. Es decir, él estaba diciendo que probablemente el mundo llegó a la existencia por la evolución. Pero el libro de Génesis desconoce la teoría de la evolución. El libro de Génesis presenta una cronología corta de la Tierra. Según este libro, nuestro planeta tiene aproximadamente 6000 años de historia. Y el libro de Génesis relata los primeros 2500 años de esos 6000 años de historia. El libro de Génesis fue escrito por Moisés aproximadamente 1500 años antes de nacer el Señor Jesucristo. Es decir, el libro de Génesis tuvo su autor. Su autor fue Dios. Su escritor fue Moisés. Y la razón por la cual recalco tanto este punto es porque hay muchos eruditos hoy que dicen que Moisés no fue el autor. Un poco más adelante en nuestro tema vamos a hablar sobre ese aspecto. El libro de Génesis es el semillero de la Biblia. Las ideas que encontramos en Génesis son seminales y se desarrollan a través del resto de la Biblia. Permítame ilustrar lo que quiero decir. Nosotros aquí en Fresno
tenemos un parque nacional cerca que se llama el Parque Nacional Sequoia. Yo quiero preguntar, ¿cuántos de los presentes han visitado alguna vez el Parque Nacional Sequoia, donde se encuentran esos árboles tan gigantescos? Pues permítame decirles algo en cuanto a esos árboles sequoia. Hay algunos de ellos que tienen 3.200 años de edad. Algunos de ellos miden más de 300 pies de altura. Además de eso, hay árboles que pesan 2,7 millones de libras. Un solo árbol, apreciados amigos y hermanos. Pero lo interesante es que esos árboles sequoia, algunos de ellos con 3.200 años de edad, se originaron con una semilla que tiene el tamaño de una hojuela de avena. Es decir, ese árbol, por ejemplo, el general Sherman, que posiblemente algunos de ustedes han visitado, ese árbol se originó con una pequeña semilla. Es decir, el árbol se encontraba encerrado en la semilla. Lo único que faltaba era sembrar la semilla para que la semilla creciera y para que finalmente produjera el árbol que hoy vemos en ese parque nacional. Lo mismo podemos decir de Génesis. En Génesis tenemos las semillas. Esas semillas en el transcurso de la Biblia crecen y finalmente llegan a su mayor crecimiento y su mayor desarrollo en el libro de Apocalipsis. Es decir, que Génesis tiene las semillas y Apocalipsis tiene esas semillas plenas y totalmente desarrolladas. Y el transcurso bíblico es el crecimiento de esa semilla. Por eso en este seminario no vamos a estudiar solamente el libro de Génesis, sino que vamos a ver cómo se desarrollan las ideas de Génesis a través de toda la Biblia, culminando en el libro de Apocalipsis. Permítame mencionarles un par de ejemplos para que entendamos este concepto de semilla, desarrollo y crecimiento de esa semilla o de esa idea. Mi versículo favorito en la Biblia es Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Quisiera invitarles a que fueran allí conmigo, Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Es un versículo cargado de significado. Va a ser el tema central, el versículo central de nuestro seminario. Dice allí Dios hablándole a la serpiente, quien es Satanás, lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, es decir, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, va a haber enemistad entre la serpiente y la mujer, y la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero luego noten la última parte del versículo, dice: esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás a la simiente de la mujer en el calcañar. 4 ideas claves en este versículo. 1, enemistad. 2, una serpiente. 3, una mujer. Y 4, la mujer tiene una simiente que está en guerra contra la serpiente. Mis queridos amigos, esta idea de Génesis 3:15 se desarrolla y se cumple en el libro de Apocalipsis. Noten el capítulo 12 de Apocalipsis y los versículos 1 al 5. Apocalipsis, el capítulo 12 y los versículos 1 al 5. Tenemos el desarrollo de esta semilla de Génesis 3:15. Dice allí, en Génesis 12 y el versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Así que tenemos una mujer, ¿cierto? Noten el versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Es decir, tenía en su vientre una simiente. Tenía en su vientre a un niño que iba a nacer. Noten el versículo 3.
También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y si ustedes van al versículo 9, van a notar que ese dragón bermejo es el diablo y Satanás, la serpiente antigua, dice allí. Ahora, note lo que dice el versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón o la serpiente se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora yo pregunto, ¿pueden ustedes ver allí las ideas básicas de Génesis 3:15? Claro que sí. ¿Hay una mujer? ¿Cómo no? ¿Hay enemistad? Claro que sí. ¿Hay un dragón o una serpiente? ¿Cómo no? La mujer tiene una simiente contra la cual lucha el dragón o la serpiente. ¿Cómo no? Es decir, para entender Apocalipsis 12, 1 al 5, tenemos que regresar a Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Quiero que notemos otro ejemplo. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 24. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 24. Estamos viendo cómo las semillas del Génesis se desarrollan en la Biblia y se cumplen finalmente y alcanzan su mayor crecimiento en el libro de Apocalipsis. Génesis 2 y el versículo 25, vamos a leer, no el 24, sino el 25, dice, hablando de Adán y Eva, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿En qué condición estaban Adán y Eva cuando fueron creados por Dios? Estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora necesito hacerles una explicación que vamos a estudiar con más detenimiento más adelante en este seminario. Adán y Eva estaban desnudos en lo que respecta a vestiduras artificiales hechas por seres humanos. Pero según la Biblia, ellos estaban cubiertos con un manto glorioso de luz. Es decir, estaban cubiertos con la gloria de Dios. Ahora, ¿qué sucedió cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué pasó con ese manto de luz? Note lo que dice Génesis, el capítulo 3 y el versículo 7. Génesis, el capítulo 3 y el versículo 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjense que el manto de luz se fue y ahora se dieron cuenta que estaban, ¿qué? Desnudos. En su estado de inocencia, en su estado de pureza y de justicia, estaban vestidos con el manto de luz. Cuando pecan, el manto de luz se va y se dan cuenta que están desnudos. ¿Qué trataron de hacer Adán y Eva para cubrir su desnudez? Dice la última parte del versículo 7, y se hicieron delantales y se pusieron esos delantales de hojas de ¿qué? Hojas de higuera. Es decir, se taparon la vergüenza de su desnudez con hojas de higuera. Pero ¿saben que aún después de eso se sentían desnudos? Porque en el versículo 10 Dios viene buscando a Adán y Eva, le dice, ¿dónde están? Y Adán dice, tuvimos miedo porque estábamos desnudos, pero ya no estaban desnudos porque tenían las hojas de higuera. Obviamente su desnudez no era desnudez física, no tenían el manto glorioso de luz. Pero quiero que noten cómo cubrió Dios la vergüenza de su desnudez. El versículo 21, y esto lo vamos a estudiar en nuestro próximo tema más detenidamente. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de ¿qué? Túnicas de pieles y los vistió. Ahora fíjense las ideas que tenemos aquí. Tenemos la idea de vestiduras. Tenemos la idea de vergüenza. Tenemos la idea de desnudez. Ahora yo quiero que vayamos a Apocalipsis el capítulo 16 y el versículo 15. Y ustedes me van a decir si Apocalipsis 16, 15 guarda alguna relación con lo que acabamos de estudiar de Génesis 2 y el versículo 24 y también el capítulo 3 y el versículo 7 y 21. Note lo que dice la Biblia en Apocalipsis el capítulo 16 y el versículo 15.
Está hablando aquí de la batalla de Armagedón y fíjense las ideas que contiene. Dice en Apocalipsis 16 y el versículo 15, hablando Jesús: he aquí, yo vengo como ladrón. Ahora escuchen bien. Bienaventurado el que vela y guarda sus ¿qué? Sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Yo pregunto, ¿tiene alguna relación ese versículo con los versículos que leímos de Génesis? Claro que sí, porque habla de ropas, habla de desnudo y habla de vergüenza. No podemos entender este versículo de Apocalipsis 16:15 sin empezar en Génesis, a donde se encuentran esas ideas. Y vamos a tener en este seminario un tema completo sobre Apocalipsis 16:15, sobre la gran batalla de Armagedón. Estos son solamente dos ejemplos de cómo las semillas del Génesis se desarrollan a través de la Biblia y culminan su crecimiento en el libro de Apocalipsis. Ahora, una pregunta que siempre surge cuando se estudia el libro de Génesis es esta: ¿el libro de Génesis es historia o el libro de Génesis es mito y leyenda? Yo quiero decirles que no tengo duda alguna de que el libro de Génesis, las historias que se encuentran relatadas allí, sucedieron exactamente como se hayan registradas en el libro. Ahora, yo quisiera decirles que los autores del Nuevo Testamento todos creían que las historias de Génesis son literales. Jesús, el apóstol Pedro, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, San Judas y los otros autores del Nuevo Testamento, todos entendieron que estas historias de Génesis eran literales, que sucedieron exactamente como dice la Biblia. Ahora, yo quiero darles algunos ejemplos en el Nuevo Testamento donde se mencionan algunas historias del libro de Génesis como literales. Porque hay muchos eruditos, inclusive teólogos hoy en día, que dicen: no, las historias del Génesis son mitos o son leyendas, son historias que enseñan una gran lección moral, pero nunca se realizaron en la historia. Yo quiero decirles que las personas que enseñan eso están diciendo que no creen a Jesús, ni creen al apóstol San Pablo, ni creen en el apóstol San Juan, ni creen en San Mateo, ni en ninguno de estos, porque todos estos autores creían que estas historias de Génesis son literales. Noten, por ejemplo, Mateo el capítulo 19, Mateo 19 y los versículos 4 al 6. Mateo 19 y los versículos 4 al 6. Yo pregunto, ¿creen ustedes que Jesús creía que Adán y Eva fueron personas históricas, literales? ¿Creen ustedes que fue Dios el que hizo el matrimonio al comienzo? Jesús lo creía así. Note lo que dice Mateo 19 y el versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará padre y madre el hombre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Yo pregunto, ¿Jesús creía que Adán y Eva eran personajes históricos literales? Claro que sí. ¿Creía Jesús que el primer matrimonio fue literal entre Adán y Eva? ¿Cómo no? Así que si usted dice que no, usted está poniendo en tela de juicio ¿a quién? Las palabras de Jesús. Usted está contrariando lo que creía Jesús. Ahora vamos a notar algunas otras historias de Génesis. Por ejemplo, tenemos una semana de 7 días, ¿verdad? ¿Se han preguntado alguna vez por qué tenemos una semana de 7 días? ¿Por qué no tiene 10? ¿Por qué no tiene 5? ¿Por qué no tiene 3? ¿Por qué la semana tiene 7? Porque en el libro de Génesis nos dice que Jehová creó el mundo en 6 días y reposó, ¿qué cosa? El séptimo día. ¿Saben ustedes que el Señor Jesucristo creía que ese séptimo día era bien literal, de 24 horas? Porque en San Marcos 2:27 el Señor Jesucristo declaró: el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado.
El Señor Jesucristo creyó en el sábado. Dijo que el sábado fue creado originalmente. Es decir, Jesús creía que nuestra semana viene de la semana literal al comienzo de la historia. En Lucas 3 encontramos otro ejemplo interesante. No voy a buscarlo en la Biblia, se los voy a explicar. Tenemos en Lucas 3 la genealogía de Jesús. ¿Sabe lo que es una genealogía? Son la lista de los antecesores de Jesús. Y es interesante, se menciona comenzando con José, el padre de Jesús, y el relato va hacia atrás y termina allá con Adán. Ahora yo pregunto, ¿creen ustedes que Jesús fue un personaje histórico literal? ¿Creen que Jesús fue un personaje histórico que vivió dentro del curso de la historia? Claro que sí, nadie lo negaría. Pero entonces yo pregunto, si Jesús, quien se menciona al comienzo de la genealogía de Lucas 3, es un personaje histórico, y se menciona toda la lista de sus antecesores, yo pregunto, ¿el último que se menciona en la lista, Adán, también tiene que ser un personaje histórico? Claro que sí. Usted no puede decir que Jesús, el último que se menciona en la lista, es un personaje histórico, pero Adán en realidad no fue un personaje histórico. Porque todos los personajes en la genealogía de Jesús fueron personas reales que vivieron dentro del espacio y dentro del tiempo. Otro relato que Jesús aceptó como literal, que hoy los científicos dicen eso, nunca hubo un diluvio universal. ¿Qué va? Eso no pasó, dicen muchos científicos, historiadores, aún teólogos y ministros. Yo pregunto, ¿Jesús creyó que el diluvio fue literal, que pasó históricamente? Claro que sí. Noten San Mateo el capítulo 24 y los versículos 37 al 39. Mateo 24 y el versículo 37 al 39. Palabras de Jesús. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Yo pregunto, ¿la segunda venida de Jesús va a ser un evento histórico, literal? ¿Va a pasar así como lo dice la Biblia? Claro que sí. Jesús dice, como fue en los días de Noé, así va a ser en su venida. Así que si el diluvio fue histórico, su venida también va a ser un evento histórico. Versículo 38, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pregunto, ¿creía Jesús en un diluvio literal que se realizó en la historia y en el tiempo? Claro que sí. Ahora, ¿qué de Caín y Abel? El Nuevo Testamento confiesa que Caín y Abel fueron personajes reales, históricos, que existieron. Claro que sí. Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 12. Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 12. Nos presenta a Caín y Abel como personajes históricos. Dice allí, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Pregunto, ¿creía el apóstol San Juan que Caín y Abel fueron personajes reales que vivieron dentro del curso de la historia? Claro que sí. Así que si usted dice que no, usted está poniendo en tela de juicio lo que dice Juan, lo que dice Jesús. ¿Saben ustedes que el Nuevo Testamento también nos dice que Enoc fue un personaje real, histórico? Ese individuo que vivió una vida tan santa que la Biblia dice que ni siquiera murió en el planeta Tierra. Dios se lo llevó. Note lo que dice Hebreos el capítulo 11 y el versículo 5. Hebreos el capítulo 11 y el versículo 5 sobre este personaje Enoc. Fue un personaje literal, real, histórico. Dice en el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, yo creo que el apóstol San Pablo escribió el libro de los Hebreos. Yo pregunto, ¿el apóstol San Pablo creía que Enoc fue un personaje literal, histórico, real, tal cual lo relata el libro de Génesis?
Obviamente que sí. Ahora, algunos dicen Sodoma y Gomorra nunca existieron. Algunos científicos, algunos geólogos, algunos historiadores, inclusive ministros, dicen esa historia de Sodoma y Gomorra es una historia imaginaria para enseñarle a la gente que se porte bien. Ahora yo pregunto, ¿creía Jesús que las ciudades de Sodoma y Gomorra existieron y fueron destruidas por fuego? Claro que sí. Noten lo que dice San Lucas 17 y el versículo 28. San Lucas, el capítulo 17 y el versículo 28. Dice aquí, asimismo como sucedió en los días de Lot. ¿Creía Jesús que Lot fue un personaje histórico? ¿Literal? Claro que sí. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Fíjense que las historias del libro de Génesis ocurrieron tal cual lo relata el libro de Génesis. El testimonio de los autores del Nuevo Testamento corrobora que estas cosas pasaron exactamente como lo dice la Biblia. Ahora, algunos de ustedes estarán preguntando por qué el pastor Bor enfatiza y recalca tanto este punto. Quiero decirles que desde la época que se conoce como la Edad de la Razón, que comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII, los filósofos, los científicos, los historiadores y aún los teólogos empezaron a enseñar que las historias de Génesis en realidad no son historias que se realizaron como lo dice el libro de Génesis, sino que son mitos y leyendas. Es más, la mayoría de los eruditos comenzaron a enseñar de que el libro de Génesis ni siquiera fue escrito por Moisés 1500 años antes de Cristo. Empezaron a enseñar que el libro de Génesis es producto de muchos diferentes autores. Cada uno escribió una historia y luego vino un redactor y juntó todas esas historias en el libro que hoy conocemos como el libro de Génesis. Cuando yo estudiaba en el seminario, una vez estaba haciendo una investigación y conseguí una Biblia que se llama la Biblia Arco Iris. Y es interesante en esa Biblia Arco Iris leer el libro de Génesis y ver que por cada color que se da en el libro de Génesis, según los que prepararon esa Biblia, eso lo escribió un autor diferente. Y el libro de Génesis está marcado en múltiples colores, porque según ellos, el libro de Génesis tuvo múltiples autores. La Biblia enseña que Génesis fue escrito por Moisés. El libro de Génesis fue escrito por Moisés, aproximadamente 1500 años antes de Cristo, y el libro relata historias reales. Posiblemente sea sorpresivo para muchos de ustedes saber que hoy en día hay muchos ministros, y no son unos pocos, son muchos ministros y pastores y sacerdotes que no creen que el libro de Génesis es histórico. Hace unos años fui a la Universidad de Andrews, donde yo me gradué del seminario, para presentar una serie de temas en una iglesia allí. Y durante el día, como no tenía nada que hacer, decidí disfrutar la maravillosa biblioteca que tiene centenares de volúmenes. Se vuelve uno loco allí con todo el material que hay. Pero me puse a investigar el libro de Génesis, específicamente Génesis 3:15. ¿Y sabe lo que descubrí? Que la mayoría de los comentarios bíblicos no creían que el libro de Génesis es literal. Comentarios escritos por teólogos y por ministros y por sacerdotes. Por ejemplo, un comentario decía, esa historia de Eva y la serpiente la inventó alguien para explicar por qué la gente le tiene miedo a las culebras. Otro comentario decía, la razón por la cual se escribió la historia de Caín y Abel es para explicar el origen de las peleas que existen entre hermanos y hermanos, o hermanos y hermanas. Otro comentario decía, la historia de la Torre de Babel se escribió para explicar de dónde vienen todos los idiomas, pero eso no pasó históricamente. Es decir, todas las historias, según estos eruditos, fueron escritos para explicar cosas que existen hoy en día, pero estas historias no se realizaron tal como lo relata el libro de Génesis.
Yo quiero decirles que yo prefiero creerle a Jesús, a Pablo, a Pedro, a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan, que creerle a cualquier erudito moderno que no acepta la historicidad del libro de Génesis. Ahora quiero decirles también que el libro de Génesis tiene mucho que decir en cuanto a las disciplinas que se estudian en las universidades de hoy. Las grandes disciplinas, hay departamentos de sociología, hay departamentos de historia, hay departamentos de botánica, hay departamentos de biología, hay departamentos de teología. El libro de Génesis tiene algo que decir en cuanto a todas estas disciplinas que se estudian hoy en las universidades. Permítame mencionarles algunas. La teología. El libro de Génesis comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una declaración teológica. Es decir, el mundo debe su origen a Dios. El libro de Génesis tiene mucho que decir de cosmología, es decir, cómo apareció la atmósfera, porque hay aguas abajo y aguas arriba, porque hay aguas debajo de la tierra, de dónde apareció la tierra seca. Es decir, el libro de Génesis tiene mucho que decir, por ejemplo, en el capítulo 1 y el versículo 6 al 8, sobre el origen del cosmos. El libro de Génesis tiene mucho que decir en cuanto al origen de la cronología, es decir, del tiempo. Después de cada día de la creación dice, y fue la tarde y la mañana del día primero, fue la tarde y la mañana del día segundo. Y si leen un poquito más adelante, por ejemplo en Génesis 1 y el versículo 14, dice que Dios hizo el sol para gobernar el día, hizo la luna para gobernar la noche, también hizo las estrellas para gobernar los meses y las estaciones del año. Es decir, el libro de Génesis nos habla del origen de la cronología. El libro de Génesis en el capítulo 1 y los versículos 9 y 10 nos dice mucho sobre la geografía. ¿Dónde y cuándo se originó la tierra seca? A donde andan los animales, a donde están los árboles y las flores y las plantas. Nos dice allí que Dios fue el que hizo aparecer la tierra seca de en medio de las aguas. El libro de Génesis tiene mucho que decir de la botánica, es decir, de las plantas. Es más, en el capítulo 1 y los versículos 11 al 13 de Génesis, nos dice que todas las plantas se iban a reproducir de acuerdo a su especie. Y hoy en día, el mundo de la botánica nos dice que las plantas se reproducen solo según su especie. El libro de Génesis tiene mucho que decirnos sobre la astronomía. Habla sobre el origen del sol, sobre el origen de la luna, sobre el origen de las estrellas. El libro de Génesis tiene mucho que hablar de zoología, es decir, el estudio de los animales. Nos dice que Dios el quinto día hizo las aves, hizo los peces. El sexto día hizo los mamíferos que andan sobre la tierra. Es decir, que los animales no llegaron a existir por evolución. No evolucionaron de algo menor a algo mayor, porque el quinto día hizo Dios aves, peces, el sexto día hizo los animales terrestres. La Biblia tiene mucho que decir en el libro de Génesis sobre la antropología, el origen del hombre. La Biblia nos dice que Dios tomó polvo de la tierra, hizo al hombre, y luego del hombre hizo a la mujer. Eso lo encuentran en Génesis el capítulo 2 y el versículo 7. El libro de Génesis tiene mucho que decirnos de la sociología. Por ejemplo, que la sociedad debe componerse de parejas que se casan matrimonialmente para tener hijos. El libro de Génesis nos dice que Dios hizo ese vínculo social al comienzo que nosotros llamamos matrimonio. El libro de Génesis tiene mucho que decir de la psicología. Fíjense que al principio, antes del pecado, todo estaba en armonía. Cuando el hombre peca, inmediatamente surgen problemas matrimoniales, el hombre echándole la culpa a la mujer echándole la culpa a la serpiente y a Dios, empiezan las riñas matrimoniales. Aparece el temor, me escondí porque tenía miedo. Aparece el sentido de culpa, aparece la baja estima propia, aparece la tendencia a culpar a otros por lo que nosotros hacemos. Apareció el odio, como se encuentra en la historia de Caín y Abel. Todos los fenómenos psicológicos aparecen como fruto del pecado. Y el libro de Génesis nos habla sobre todos estos fenómenos psicológicos.
El libro de Génesis tiene mucho que decir de geología. El estudio de la tierra, en otras palabras, nos tiene que decir que durante el diluvio este planeta sufrió trastornos terribles. Y por lo tanto, la gente que trata de leer la tierra hoy en día, la trata de leer en vano si no creen en el diluvio. Porque el mundo que conocemos hoy no es el mundo que existía al comienzo. Fue trastornado como consecuencia del diluvio. Solamente podemos entender eso conociendo lo que dice el libro de Génesis. El libro de Génesis tiene mucho que decir de la filología, el origen de los idiomas. Nos dice en Génesis el capítulo 11 que los idiomas se originaron en la Torre de Babel. El libro de Génesis tiene mucho que decir de historia, especialmente historia antigua. ¿Y qué diríamos de las grandes preguntas que hace la filosofía? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para dónde voy? El libro de Génesis tiene respuestas para cada una de estas preguntas. Es decir, las grandes disciplinas que se estudian en los departamentos de las universidades hoy son temas que ya se encuentran trazados claramente en el libro de Génesis. Lamentablemente, hoy en día son pocas universidades que le dan alguna importancia a lo que dice el libro de Génesis. Ahora quiero decirles que el libro de Génesis es en realidad la historia de dos simientes. Volvemos otra vez a Génesis el capítulo 3 y el versículo 15. Donde dice, enemistad pondré entre ti, la serpiente y la mujer. Fíjense, ahí tenemos un dúo, la serpiente versus la mujer. Y entre tu simiente y la simiente de ella. Es decir, otra vez un dúo, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y luego dice, él, la simiente de la mujer, te va a aplastar la cabeza y tú le vas a herir el calcañar. Es decir, otro dúo, la simiente de la mujer y la serpiente. El libro de Génesis, en otras palabras, es un libro de la batalla entre dos diferentes simientes, una buena y una mala. Tenemos, por ejemplo, la historia de Caín y Abel. Fíjense, otro dúo. Caín, la simiente de Satanás, es decir, el que tiene el carácter de Satanás. Y tenemos a Abel, que es el bueno, que tiene el carácter de Dios. Y están enemistados uno con el otro. Tenemos en Génesis 6 los hijos de Dios, que son los fieles al Señor. Y tenemos a las hijas de los hombres, que son las descendientes malévolas de la descendencia de Caín. Es decir, tenemos este dúo, los hijos de Dios versus las hijas de los hombres. Tenemos en el libro de Génesis la historia de Abraham y los constructores de la Torre de Babel. Se presentan como radicalmente distintos uno del otro. Es más, vamos a encontrar en uno de los temas que vamos a estudiar que Abraham se encontraba viviendo a donde vivían los que construyeron la Torre de Babel. Y se estaba contaminando la familia de Abraham con los que habitaban allí, con la idolatría de los constructores de la Torre de Babel. Así que Dios dijo, yo no puedo dejar que mi simiente se quede aquí para que me lo corrompan. Así que Dios, según Génesis 12, 1 al 3, llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, lo sacó de ese ambiente y lo llevó a la tierra de Canaán. Abraham y los constructores de la Torre de Babel, dos simientes opuestas. Luego tenemos Isaac e Ismael. Isaac, la simiente mala, Isaac, la simiente buena, Ismael, la simiente mala. Y nuevamente la idea de enemistad. Ismael odiando y tratando de destruir a Isaac, según dice en Gálatas el capítulo 4. Y luego tenemos la historia de Jacob y Esaú. Fíjense, otro dúo en el libro de Génesis. Esaú, el malo, que vendió su primogenitura, y Jacob, el bueno, el que recibió la primogenitura. Y Esaú enemistado contra Jacob, su hermano. Tenemos también Lot y los constructores de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Lot, según segunda de Pedro 2, 6 al 8, era un hombre pío, era un hombre santo,
que le molestaba la impiedad de las ciudades, mientras que la Biblia dice que los habitantes de Sodoma y Gomorra eran malos y pecadores delante de Jehová. Y luego tenemos a José por un lado y tenemos por el otro lado a sus hermanos. Es decir, el libro de Génesis es la historia de las dos simientes, la simiente buena y la simiente mala, en riña o en guerra uno con el otro. Y esta idea se desarrolla a través de toda la Biblia y finalmente culmina en el libro de Apocalipsis con aquellos que tienen el sello de Dios y los que tienen la marca de la bestia. Aquellos que se presentan como la mies de la tierra en Apocalipsis 14, que son los justos, y las uvas que son echadas en el lagar de la ira de Dios. Allí culmina esta idea y vamos a encontrar en uno de nuestros temas, cuando hablemos de la batalla de Armagedón, que la historia de Caín y Abel, esta riña entre estos dos hermanos, y la riña tenía que ver con la obediencia a Dios y con la verdadera adoración a Dios. Vamos a encontrar que esta historia de esta riña entre dos hermanos ilustra los dos grupos millonarios que van a estar sobre el planeta Tierra al final de la historia. Y vamos a ver que la gran guerra final va a tener que ver con si obedecemos a Dios o no, si adoramos a Dios como Dios ha mandado o no. Es decir, va a ser una repetición de la historia de Caín y Abel, solo que al final de la historia van a ser dos grupos mundiales, mientras que al comienzo de la historia eran solamente dos individuos. Es decir, las semillas de Génesis han crecido y han alcanzado su ápice en el libro de Apocalipsis. Ahora, antes de terminar nuestro tema hoy, necesito hablarles de un aspecto más sobre el libro de Génesis. El libro de Génesis parece ser muy sencillo. Es uno de los favoritos de la gente porque contiene muchas historias. Historias que son emocionantes, son dramáticas. Y muchos han cometido el error de pensar que el libro de Génesis es sencillamente una colección de historias que se realizaron hace aproximadamente unos 2.500, 3.000 años. Pero el libro de Génesis tiene una dimensión oculta. El libro de Génesis tiene una dimensión que pocos eruditos han descubierto. Y es que las historias de Génesis no son solamente historias, sino que son profecías. Cada historia del libro de Génesis se realizó históricamente, no me entiendan mal. Pero esa historia en realidad es una profecía. Es decir, está anunciando eventos que van a pasar en el futuro semejantes a los que pasaron en esa historia. No es nada nuevo, mis queridos hermanos y amigos, porque en Eclesiastés 1 y el versículo 9 nos habla de la repetición de la historia. Noten Eclesiastés 1 y el versículo 9. Dice allí, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Fíjense que lo que sucedió es lo que va a suceder. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Y saben por qué? Porque el hombre siempre es igual y el diablo también. Y Dios también siempre obra igual. Por eso las historias tienen la tendencia a repetirse en el futuro. Noten también lo que dice Eclesiastés, el capítulo 3 y el versículo 15. Eclesiastés, el capítulo 3 y el versículo 15. Dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Fíjense nuevamente que dice que lo que ha de ser, fue ya. Es decir, que las historias del libro de Génesis en realidad no son solamente historias, sino que son profecías. Permítame darles algunos ejemplos del libro de Génesis. Son historias que vamos a estudiar en este seminario sobre el libro de Génesis, pero quiero sencillamente mencionar algunas de estas historias brevemente para que se den cuenta cómo estas historias son también profecías. Ya hemos visto Génesis 3:15. Las 4 ideas en ese versículo.
enemistad, una serpiente, una mujer y una simiente de la mujer. Vimos en Apocalipsis 12 que tenemos las mismas ideas. Tenemos una mujer, la mujer tiene en su vientre una simiente, aparece un dragón o una serpiente que se quiere comer al niño, es decir, está enemistado con el niño. Es decir, que Génesis 3:15 no es solamente algo que Dios le habló a la serpiente en el huerto del Edén, sino que es un versículo que conlleva una dimensión profética o futura que se iba a cumplir cuando naciera Jesús de la Virgen María. Tenemos también la historia del Edén. Ustedes leen Génesis 1 y 2, la descripción hermosa de este huerto precioso del Edén, donde estaba el árbol de la vida, el río de la vida. Pero ¿saben ustedes que en Apocalipsis 21 y 22 tenemos la misma idea? En Génesis 1 y 2 tenemos el Edén. El resto de la Biblia habla de cómo el hombre perdió el Edén. Y Apocalipsis 21 y 22 habla de la restauración del huerto del Edén que existía al comienzo de la historia. En Génesis 1 y el versículo 2 nos habla de la condición de la tierra antes de la creación. Dice: la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y había tinieblas sobre la haz del abismo. Piensen las palabras: abismo, tinieblas, desordenada, vacía. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que la tierra va a volver a esa condición otra vez? Se usan las mismas palabras para hablar de lo que va a pasar en el futuro. En Jeremías, el capítulo 4, dice Jeremías, cuando ve la segunda venida de Jesús, dice: miré la tierra y estaba desordenada y vacía, y miré los cielos y no había en ellos luz. Es decir, que lo que sucedió al comienzo sucederá al final. Como la tierra estaba desordenada y vacía en tinieblas antes de la creación, cuando Jesús venga y también en consecuencia de las plagas, la tierra regresará a esa condición antes que Dios haga un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya les mencioné la historia de Caín y Abel. Es una historia profética. No solamente pasó con dos personajes en cierta ocasión en el pasado, sino que ilustra lo que va a pasar al final de la historia. Dios le manda a Caín y Abel: tráigame un animal, me van a adorar con un animal, lo van a sacrificar. Abel dice: bueno, si Dios dice que para sacrifique un animal, voy a traer un animal. Caín dice: pues yo no ando en esa cosa de animales, yo le voy a traer mis productos agrícolas. Es decir, Abel obedeció a Dios y adoró a Dios como Dios mandó. Abel desobedeció el mandato de Dios y adoró a Dios como él quiso. En el libro de Apocalipsis vamos a encontrar que los dos grupos que van a existir en el mundo al final de la historia van a tener esas mismitas características de Caín y Abel. Va a haber un grupo que profesa adorar a Dios, pero que no lo adora como Dios dice, ni obedece a Dios. Va a haber otro grupo que obedece los mandamientos de Dios. Satanás los va a odiar, y que también adoran a Dios como Dios ha mandado, no como ellos quieren. Es decir, la historia de Caín y Abel es una historia profética. Podríamos mencionar también la historia del diluvio, ya lo hicimos. Jesús dijo: como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Yo pregunto, ¿creía Jesús que la historia del diluvio era una historia profética? Claro que sí, porque dijo: como pasó allá, va a pasar al final de la historia. Es decir, para Jesús la historia del diluvio no solamente era una historia, sino que era una ¿qué? Una profecía. Y vamos a dedicar un tema completo en nuestro seminario sobre la historia del diluvio. Y vamos a ver que cada detalle de la historia del diluvio, la predicación de Noé, el derramamiento del Espíritu Santo con su predicación, las decisiones que la gente tomó cuando se cerró la puerta, un periodo de tiempo entre cuando se cerró la puerta y cuando comenzó a llover, y los que estaban adentro no estaban seguros. ¿Será que era verdad lo que estaba predicando? Dice Noé. Y cada día los que están afuera se vuelven más violentos. Todo eso se va a cumplir en el futuro. Va a haber predicación poderosa acompañada del Espíritu Santo. La raza humana se va a dividir en dos grupos. Se va a cerrar la puerta de la gracia para el mundo. Y después que se cierre la puerta, los hijos de Dios van a vivir en el planeta por un periodo de tiempo. Aparentemente Dios los ha abandonado. Se conoce como el tiempo de angustia o la gran tribulación.
Y los impíos se volverán más y más enojados contra los hijos de Dios. Pero así como cayó agua del cielo y vino agua de las fuentes del abismo, dice el libro de Apocalipsis que caerá fuego del cielo y saldrá fuego de la tierra para destruir a los que quieren destruir al pueblo de Dios. Es decir, la historia del diluvio es una historia profética. No solamente sucedió en el pasado, sino que sucederá también en el futuro. El llamado que Dios le hizo a Abraham para que saliera de Babel, de allá a donde se construyó la torre de Babel. En Apocalipsis encontramos el cumplimiento de eso. Porque Dios al final de la historia dice a su pueblo que está en Babilonia. En Apocalipsis 18:4 dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Lo que pasó con Abraham históricamente va a pasar con el pueblo de Dios al final de la historia. La confusión y la caída de Babilonia en la torre de Babel se va a repetir en el libro de Apocalipsis. Así como cayó la cima de esa torre, así como la gente quedó confundida. En Apocalipsis 14:8 y el 18:1 al 3 dice: ha caído Babilonia. Usted no puede entender la caída de Babilonia al final de la historia, al menos que haya entendido la primera caída de Babilonia en la torre de Babel. Podríamos mencionar los 3 ángeles que vinieron a Abraham antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vamos a tener un tema completo sobre lo que pasó con las ciudades de la llanura. ¿Por qué creen ustedes que vinieron 3 ángeles a Abraham antes de que las ciudades fuesen destruidas? Yo pregunto, ¿el libro de Apocalipsis habla de 3 ángeles que van a venir a dar una advertencia al mundo antes que Jesús venga? Claro que sí. Y vamos a encontrar que todo lo que pasó antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra y lo que sucedió cuando fueron destruidas estas ciudades se va a repetir de nuevo, pero no con 2 ciudades, sino a nivel global. La historia de Isaac e Ismael, que se encuentra en Génesis 16 y 17, el apóstol Pablo en Gálatas 4, 21 al 31 dice que esa historia es profética. Representa a los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al espíritu. Representa 2 clases de personas que van a vivir en el transcurso de la historia. El sacrificio de Isaac en Génesis 22, donde Abraham ofrece a un carnero en lugar de su hijo, representa el hecho de que Jesús sufre en la cruz en lugar nuestro. Vamos a tener un tema completo donde vamos a trazar esa historia de Génesis 22. La escalera que vio Jacob entre el cielo y la tierra. Jesús mismo dijo en San Juan 1:51 que Él era la escalera. Y así como Jacob vio ángeles ascendiendo y descendiendo por la escalera, Jesús dice: el cielo será abierto y habrá ángeles que ascenderán y descenderán sobre el Hijo de Dios. Así como una escalera tiene 2 partes claves, la parte de abajo y la parte de arriba, Jesús es hombre con nosotros, esa es la parte de abajo, y es Dios con su Padre en el cielo, esa es la parte de arriba de la escalera. Es decir, la escalera es profética, no solamente es un evento histórico. El tiempo de angustia que pasó Jacob cuando su hermano Esaú venía para destruirlo se conoce como el tiempo de angustia de Jacob. En realidad es una ilustración de la experiencia por la cual pasará el pueblo de Dios antes que Jesús venga. En Daniel 12:1 dice: habrá tiempo de angustia cual no fue desde que hubo nación, mas en aquel tiempo tu pueblo será libertado, todos los que se hallaren escritos en el libro. Así como Jacob fue librado de la ira de su hermano, al final de la historia el pueblo de Dios será librado de la ira de los que quieren destruirlos. La historia de José es una historia, pero también es una profecía. Permítame mencionarles solo algunos ejemplos de la historia de la vida de José. Su padre lo mandó a sus hermanos, pero sus hermanos no lo recibieron. Fue vendido por unas piezas de plata. Sus hermanos pensaban que se habían deshecho de él, pero por lo que hicieron, él llegó a ser su salvador. Tenemos en esto una ilustración de la vida de Jesús. Jesús también fue enviado por su Padre.
para buscarnos a nosotros que nos habíamos perdido. Dice en el Nuevo Testamento que Jesús vino a los suyos no le recibieron. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. Y sus enemigos pensaban que se habían deshecho de él. Pero por el hecho de haberlo entregado, Jesús llegó a ser su Salvador. Es decir, la historia de José es una historia profética. ¿Y qué diríamos de los 144,000 del libro de Apocalipsis, capítulo 7 y capítulo 14? No podemos entender los 144,000 de las 12 tribus de Israel sin entender la bendición que pronunció Jacob sobre sus 12 hijos en Génesis 49, donde menciona las características de cada uno de ellos. Es decir, que la base para entender los 144,000 está en la historia que encontramos en Génesis capítulo 49. Mis queridos hermanos y amigos, nos esperan momentos emocionantes en este seminario. Vamos a estudiar las grandes cosas del libro de Génesis. Vamos a encontrar no solamente su dimensión histórica, sino que vamos a conseguir su dimensión profética. Y vamos a ver la Biblia posiblemente como nunca la hemos visto antes. Vamos a ver el gran plan de Dios para nuestras vidas y qué es lo que Dios quiere que hagamos en preparación para su gloriosa venida en las nubes del cielo. Que Dios nos bendiga.